Entonces, vamos a ver. Primero, para entender lo que es el diagrama de flujo, hay que ir un poco más atrás. Hay que entender lo que es un algoritmo, ¿ya? Un algoritmo, en realidad, es un método, ¿ya? El algoritmo como tal. Es un método que me ayuda a resolver problemas. Eso es lo que habíamos Sí, visto igual con el pseudocódigo. El pseudocódigo es un tipo de, una expresión de un algoritmo, exacto, sí. ¿no es cierto? Entonces nos permite en realidad resolver. ¿Qué cosa? Problemas. Oh, caray, se me fue la... Ya. Algoritmo. La idea es resolver problemas. Sí, Por lo tanto, aquí tenemos que ver una cosa interesante que está dada por las características del algoritmo. Este problema, este resolver problemas, se hace mediante una serie, ¿ya?, de pasos. Estos pasos tienen que ser además precisos. Además de ser precisos, tienen que estar bien definidos. Y además tienen que ser finitos. ¿Ya? Esta es la característica principal de un algoritmo. Por lo tanto, el resolver los problemas, el cómo resolverlos, nos los pueden dar otras herramientas. Por ejemplo, en su carrera usted va a ver mucho el tema de biomedicina, sacar muestras. ¿Cómo saco sí, una muestra? Primer paso, tendré que tener el objeto de estudio. Tal vez es un paciente, es una persona, o tal vez es una muestra de algún cultivo. Por lo tanto, tenemos un primer paso, ¿no? El individuo. Segundo paso, saber qué tipo de muestra voy a sacar. Para, en el tercer paso, seleccionar las herramientas. ¿Ya? Esto es el algoritmo. Y esto, que son los elementos exactos del algoritmo, están dados por el área específica. Por eso usted ahorita está haciendo ejercicios, algoritmos de matemáticas, que son los más fáciles de exacto. entender para poder practicar lo que es la lógica computacional, la algoritmia como tal. ¿De acuerdo? Ah, Pero sí, no es precisamente matemática, la algoritmia se aplica a cualquier elemento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando somos jóvenes? Nosotros cuando somos jóvenes empezamos a idealizarnos y normalmente estamos por la facultad o a veces ya en colegio, pero yo voy a hablar de la facultad. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos caminando por la facultad y vemos una chica simpática. Esa chica simpática nos llama la atención. Entonces, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero conocerla. Entonces lo que hago es preguntar, ¿no? Y voy donde mi amigo y empiezo a preguntar, ¿conoces a esa chica? eh, Perdón, aquí me ha fallado, no sé qué está pasando. Ya, ahora sí. Entonces normalmente al amigo le decimos, oye, mira, esa chica me llama la atención. ¿La conoces? Si esto es igual a sí, bueno, ya no tengo problema. Entonces puedo decirle que me la presente. ajá, Pero sin embargo, si la respuesta de mi amigo es no, ¿qué pasa? Tengo que tal vez volver a iniciar o preguntar a otro. ¿Conoces a alguien que la conozca? Ah, sí, yo no la conozco, pero fulano la conoce. Ah, ya. Entonces, en ambos casos encontramos una solución
y puedo presentarme ante la chica. Te usaba un diagrama de flujo, no para matemáticas, sino para un problema de la vida real. Ah, ¿Ya? Entonces, la algoritmia no está hecho específicamente para las matemáticas. Otro ejemplo de esto es cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una escalera. Estamos en la parte de abajo. Estamos parados y lo que queremos hacer es, no sé por qué me malinterpreta las instrucciones hoy día el lápiz. Creo que muy rápido estoy escribiendo. Estoy parado en las escaleras y necesito subirlas. Entonces, ¿qué pasa? Primer paso, ¿cuál sería? Posicionarme frente a la escalera y a una distancia prudente. Segundo paso, calcular la altura y empezar a elevar el pie hasta estar a la altura. Tercer paso, estirar el pie hasta quedar encima de la grada. Cuarto paso, bajar el pie hasta tocar la grada. Quinto paso, subir todo el resto del cuerpo hasta quedar en la posición sobre la escalera. Entonces estoy haciendo un algoritmo para poder subir las gradas. También podemos hacer algoritmos de las plantas, por ejemplo, para poder plantar una rosa, sacar una planta de una rosa, primero hay que tener la rosa de la cual se quiere. Reproducir. Segundo paso, cortar un gajo con, ¿cómo se llama? Con nodo, para que pueda continuar. Tercer paso, poner el gajo en agua por 2 semanas. 4. Si tiene retoños, trasladar. Si no, ¿qué pasa? Tenemos que desechar el gajo. Entonces hemos hecho un algoritmo. Ahora, en este momento lo estamos haciendo en pseudocódigo, pero igualmente podríamos hacerlo en diagramas de flujo. Entonces, un algoritmo podemos expresarlo de dos maneras. La primera es pseudocódigo y la segunda no se le escucha. Hola, sí. Hola, hola. Sí, sí, ahora sí se escucha. Perfecto. Entonces, un algoritmo es una sucesión de pasos de cualquier problema de la vida, con pasos precisos, lógicos, secuenciales, bien definidos y sobre todo finitos. Y aquí tenemos que reconocer dos elementos, ¿ya? El primer elemento es lo que viene a ser el algoritmo y el programa, ¿ya? Cuando hablamos de algoritmo, hablamos de los pasos, ¿ya? Cuando hablamos de, ahora sí, a ver si me acepta. Listo. Pucha. Listo. Algoritmo y programa. Pronto va a empezar a ver el tema del programa. Usted ahora está viendo algoritmo. En realidad, la primera etapa, ambos son pasos. Acá lo llamamos instrucciones. Aquí puede estar en pseudocódigo o puede estar en diagrama de flujo. Acá tiene que estar en un lenguaje de programación. Esa es la diferencia. Ah, Más bueno. o menos es lo mismo, pero uno está aplicado en el computador, que es el programa, y el algoritmo es la lógica general de funcionamiento. ¿Ya?
Ahora, Sí. para poder hacer eso, nosotros tenemos que utilizar diferentes herramientas de la vida real, tal cual lo hacemos. Y la primera es el lenguaje, ¿ya? Disculpe, una pregunta. ¿Podría volver un poquito más arriba? Claro. No puedo ver la pantalla. Sí. Eh, en los algoritmos solamente puede haber esos dos casos de pseudocódigo y diagrama de flujo. Tenemos otras herramientas, ¿ya? Por ejemplo, ahora también se considera un algoritmo, un diagrama de clases, pero no es ¿Eso, precisamente eso, eso. eso se llega a ver o no? Sí, lo va a ver tal vez más adelante, no sé si en su carrera lo verán porque es parte de la especialidad de sistemas, pero ustedes Sí. van a manejar estos dos, porque el DFD, el diagrama de flujo, también le va a servir para su carrera, para su área, para medicina, para administración, para DFD es para cualquier área, lo mismo que el pseudocódigo. Por eso es Está que bien. se los estandariza como que son los dos, los más importantes. Está bien. Ya, muchas gracias. Ya. Ahora, nosotros tenemos que interpretar el mundo real, es decir, tenemos que abstraer. ¿Ya? En esa abstracción que nosotros necesitamos hacer, necesitamos también abstraer nuestro lenguaje, porque es del modo que nosotros comunicamos las cosas. Por lo tanto, necesitamos una herramienta, y esta es el álgebra de Boole, que ya la han debido ver. Lo más importante que podemos tocar en este momento para iniciar del álgebra de Boole son las tablas lógicas. En específico, tres tablas. Nosotros nos vamos a manejar con tres tablas para programación. La AND, la OR y la NOT. Con estas nosotros podemos hacer cualquier otra tabla de verdad. Con estas tres nosotros podemos hacer que la computadora haga matemáticas, sume, reste, multiplique, divida, haga operaciones lógicas, haga direccionamiento, escriba datos de memoria, lea datos de memoria, podemos hacer todo con estas tres compuertas lógicas. Estas tres compuertas lógicas se basan en cómo hablamos nosotros, ¿ya? En cómo nosotros expresamos todo lo que queremos decir en nuestro mundo real para poderlo abstraer. Entonces, la AND es una combinación de estados de verdad. Hablemos de filosóficamente, esto lo ha debido ver en colegio en filosofía. En los estados de verdad, según inicialmente les han debido decir en 1611, un monje que estaba pensando en la verdad propuso de que se podía construir una máquina que siempre me diera el estado justo y correcto de la verdad verdadera, que se llama en filosofía. Y no llegué a ver eso en colegio. Ya, bueno. Es una historia larga de un monje que estaba filosofando y se le ocurrió pensar en que se podía construir un dispositivo que podría analizar todo lo que nosotros hablamos y propuso que para eso se deberían manejar dos estados, un estado de verdad y un estado de falso, ¿ya? Sí. Nosotros para conveniencia esa verdad y ese falso lo hemos llevado a un estado de 0 y 1. 0 para decir falso, verdad con el 1, ¿ya? En computación lo vamos a ver como 5 voltios para el estado de verdad y 0 voltios para el estado de falso a nivel físico. Y con eso Sí. podemos construir nosotros memorias, podemos hacer un sinfín de cosas, ¿ya? Ahora, esos dos estados podemos combinarlos. Dado que son dos estados que pueden tomar dos estados posibles, tenemos 4 posibles combinaciones. 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 0, 0. ¿Sí? Verdad, Sí. falso, falso, verdad, verdad, verdad y falso, falso. En cualquiera de los casos nosotros manejamos estos estados de veracidad. Y en el NOT simplemente manejamos los estados principales o los estados fundamentales de las operaciones. Y luego decimos, la AND, vamos a pensar como en el niño
¿sí? O el borrachito, valga la comparación, que se dice, el niño y el borracho siempre dicen la verdad. Y es verdad, ¿no? Pasa que, por ejemplo, mi hermano cuando era pequeño no quería recibir una visita a mi mamá y le dijo a mi hermano, hijito, decile a la señora que no estoy. Entonces mi hermano salió a la ventana y le dijo, señora, mi mamá dice que no está. O sea, Sí. dijo la verdad. En ese caso, nosotros sabemos que la compuerta and, dado que refleja ese comportamiento, solo va a ser verdad cuando todo lo que dice es cierto. O sea, todo lo que nos va a decir va a ser verdad. Va a ser verdadero. Exactamente, Verdadero. Bueno. ¿sí? Entonces, la combinación 1-1 es el único estado en el cual la compuerta and da verdad, Está ¿ya? bien. Sí. En cambio, la compuerta OR ya se parece más al tema de los adolescentes. Siempre se dice el adolescente busca su conveniencia, ¿no? Aunque no es siempre así, pero bueno, es lo que dice. Y normalmente, ¿qué pasa? Cuando el adolescente se le prohíbe algo, busca la excusa exacta y precisa para poder salir y hacer lo que quería. No le interesa si es una media verdad o una verdad entera, basta que le den el permiso para salir. Por ejemplo, pucha, quiere ir a un concierto, pero su mamá no quiere que vaya al concierto, pero su mamá sí le da permiso para ir a la casa de Pedro, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente el adolescente? Mamá, estoy yendo a la casa de Pedro a dormir. La mamá puede decirle, de acuerdo, pero él se va con Pedro, pero se va al concierto. Sí estuvo con Pedro, pero no en su casa. Ah, muy bien. 1-1 es 1. ¿Verdad es falso? Es verdad. La otra podría ser de que no se fue ni siquiera con Pedro, pero sí estuvo en la casa de Pedro. Tal vez se fue con la prima de Pedro, estuvieron ahí platicando y Pedro aprovechó de hacer otra cosa. Puede ser. Ah, Entonces también toma verdad, le han dado el permiso para salir. O puede decir que sí fue sincero con la mamá y sí fue a la casa de Pedro y sí se fue a dormir allá. Y el peor de los casos es que de que haya mentido y que la mamá lo haya pillado. Pobre Pedro. Exacto. Entonces ahí tenemos la tabla OR. La OR va a ser verdad, basta que uno de los postulados sea verdadero. ¿Con uno es suficiente en el NOT? Con una es suficiente, basta que una sea verdad, va a ser verdad el postulado. Pero si las dos son falsas, entonces le pillaron la mentira. Y la tercera compuerta la denominamos la compuerta NOT o la negación, la Contreras. Es como los típicos casos cuando uno, perdón que ponga el ejemplo, cuando uno tiene Sí. ¿quieres Bueno, una hamburguesa? No, pero después no. terminarse comiendo su hamburguesa, Esa. ¿no es Ajá. cierto? No quiero papas, pero al final las pidió, ¿no? O sea, siempre tiene que llevar la contra. Entonces, la Ah, compuerta NOT es la que lleva la contra, invierte el estado. Con en el esto, NOT. en el NOT, En el DOT sería lo contrario, ¿no? A lo que está exactamente. diciendo. Ya. Sí. Con estas tres tablas, nosotros podemos trabajar la lógica proposicional básica en la computadora. Mm. ¿Y cuándo tendría que saber en usar AND, OR o NOT? Depende de mi problema. Dependiendo de su problema, tiene que escuchar usted su problema. Por ejemplo, ¿se recuerda que hicimos un problema de los tanques Tanques. o no hicimos? No, no hicimos de los tanques. No. Perfecto. Imaginémonos la siguiente situación. Allá en Sucre Bueno, pasa mucho. sí. Nosotros tenemos una casa y si es de varios pisos y si no estamos en una zona baja, ¿qué es lo que pasa? No vamos a poder subir agua hasta el último piso con la presión que viene por las cañerías. Tenemos que tener un depósito y después subirla o proporcionarla con bomba. ¿No es cierto? Sí, Podemos instalar exacto. un depósito aquí abajo, un tanque de agua y que este suministre a través de una bomba.
Otra solución para que si se corta la electricidad tengamos agua a disposición sería poner un tanque también acá arriba y que este llene este tanque y este por gravedad abastezca al condominio, al edificio, a la casa, a lo que estemos haciendo. Y queremos hacer la lógica para poder hacer funcionar la bomba, porque resulta que la persona, el técnico que vino, nos dice, bueno, ¿y cómo quiere que funcione? Entonces nos ponemos a pensar y nos imaginamos ese tanque que puede estar lleno, ese tanque que puede estar vacío, o ese tanque que puede tener un poco de agua. ¿No es cierto? Son los tres posibles estados de los tanques de agua. Y empezamos a trabajar la lógica y decimos, bueno, si el tanque superior, este va a ser nuestro tanque 1, y este va a ser nuestro tanque 2. Si tanque 1 está lleno, entonces apagar la bomba. Ah, ¿Sí? sí, ¿Tiene lógica? Tiene lógica. sí. Podríamos hacer eso. ¿Ya? Si el tanque 1 está vacío, llenarlo. Es lo lógico. Entonces, encender La bomba. la bomba. Si el tanque 1 tiene agua, no pasa nada. Pero ahora fijémonos, ¿cuándo realmente puedo llenar el tanque 1? ¿Será que siempre que esté vacío puedo encender la bomba? Sí. Bueno, ¿y qué pasaría en esta situación? Imagínense que el tanque de abajo esté sin agua y encendemos la bomba para que lo llene. Nuestra bomba Estaría vacía. se quemaría. Ah, se quemaría. Entonces, sí, entonces decimos, si tanque 1 está vacío y el tanque 2 tiene agua, creo que nos queda un poco de tiempo. Si se corta, nos volvemos a conectar con el mismo. Bueno, está bien, sí, no se preocupe. Entonces, si tanque 1 está vacío y el tanque 2 tiene agua, entonces, solo en ese momento yo puedo encender la bomba. No siempre, porque aquí podría quemarse la bomba. Entonces, la condición sería esta. Y aquí nos está diciendo la lógica que tenemos que Y utilizar. el AND. Exactamente. El tanque 1 tiene que estar vacío y además el tanque 2 tiene que tener agua. Ah, sí, sí. Pongamos otro ejemplo, ahora ocupemos la operación OR. Imaginémonos que estamos caminando por la calle. A ver, sí, eso. Estamos caminando por la calle. Y de Bueno, pronto llegamos a una esquina y podemos cruzar al frente. ¿Sí? Tenemos que cruzar. Y digo, si el semáforo está en rojo o no viene vehículo, cruzo la calle. Porque imagínense, la condición I tendría que decir, si el semáforo está en rojo y además no viene movilidad, cruzo la calle. Sería, imagínense una Hernando Siles, cuánto tendría que esperar a cruzar. uy, no, no se puede. Entonces nosotros tenemos la condición O, que puede darse de que el semáforo está en rojo, que el semáforo no está en rojo pero no viene vehículo, o que el semáforo está en rojo y tampoco viene vehículo. En cualquiera de esos tres criterios nosotros podemos cruzar. Ahí tenemos la operación OR. Sí, ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para la operación NOT, volvamos al tema de los tanques. ya está bien. ¿Cómo puedo poner la condición para que el tanque 1 también se llene de agua? En vez de decir tanque 2 tiene agua, puedo decir tanque 2 no está vacío. Ah, Y entonces utilizo la operación
not. Entonces, estas tres tablas lo que nos hacen es ayudarnos a abstraer las condiciones verbales, filosóficas, o inclusive intentar las verdades morales, para abstraerlas y llevarlas a un papel. Y la ciencia de la computación tomó esa parte filosófica y la aplicó para construir una base matemática a través del álgebra de Boole. Interesante esto del álgebra de Boole. Sí, es muy interesante, es hermoso realmente. Bien, ahora, hasta aquí se comprendió lo que son las tablas, lo que es el algoritmo. Sí. Bien. Sí, hasta aquí se comprendió, porque justamente eso del and, or y not, pues no me explicaron. Directamente me dijeron que había que utilizar el and, or y not para ciertas ocasiones, pero no Ya. sabía de qué venía, de dónde de dónde venían esos tres. Ya, Eso sí no perfecto. sabía. Entonces, es ahí, es esa la explicación. Después van a llevar, yo creo, álgebra de Boole y ya se entiende un poco más la base filosófica del funcionamiento. Eso es el principio lógico de la programación. Ahora nosotros necesitamos ver el principio matemático. Lastimosamente tiene que haber algo de matemática, pero esa base matemática es hermosa. Vamos a verla de que tampoco es complicada. Es lo básico que nosotros también manejamos en nuestro diario vivir. Y son los operadores lógicos. Yo tengo el mayor que, yo tengo el menor que, Okay. yo tengo el igual que, lo vamos a poner como doble igual, ¿de acuerdo? Luego tengo el mayor o igual o el menor o igual. Esto más las compuertas and, or y not más la suma, la resta, la multiplicación, Y división. exactamente, es lo que hace el microprocesador de una computadora. Ah, Por ejemplo, en el caso de que en la parte donde dice mayor o menor, hay un símbolo que nos enseñaron que era de diferente de. sí, el diferente de se lo maneja de esta manera, Sí, un o se le signo puede, de admiración con igual, ¿no? sí, exacto. El diferente de también se lo puede manejar, pero ojo que no siempre lo va a encontrar en todos los lenguajes de programación. ¿Ya? Entonces, la verdad que por eso ya uno habitúa a no utilizarlo, pero sí existe. Y a este debemos completar el módulo. El módulo. Módulo. Es el residuo. Bueno. Yo entendía por módulo que era la división. Ya. Sí, se hace la división, pero nos entrega el residuo de esa división. Está bien, está bien. Estos dos, ya la diferencia y el módulo, son parte, pero vamos a intentar vamos a ver en realidad, que se pueden obtener por otros medios también. En cambio, estos otros que no están remarcados, esos están en la estructura ya del microprocesador. ¿Ya? Y por lo tanto son los que más vamos a utilizar. Por ejemplo, en vez de decir diferente, puede decir mayor a 2 Mm, o módulo diferente de 0. Puedo poner como módulo no igual a 0. ya, sí, ya. ¿Sí? Entonces puedo utilizar otra combinación para determinar lo mismo. Con eso nosotros podemos hacer lo que es la lógica. Ahora, ¿qué pasa con cualquier persona que quiere comunicarse con otra? Las personas necesitamos hablar, ¿sí? Y Sí. para hablar tenemos que tener un orden. Puede ser que yo inicio y usted continúa, después usted dice algo y yo continúo. Y tiene que haber también una forma de salir, entregar datos. Me está hablando, entonces la entrega de datos va por el aire,
Usted habla por la boca, se transmite al aire, el aire llega y tengo que tener un proceso de entrada. Entonces llega a mi sistema auditivo, ¿no? Primero al pabellón, luego las ondas entran al oído medio y oído interno, tocan todos los elementos y empezamos nosotros a escuchar. Entonces tenemos las entradas y las salidas. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un algoritmo? Bien, un algoritmo tiene entradas y tiene salidas. Y aquí tenemos un proceso que hacemos una operación, es como una licuadora que rebate todo, y estos datos de entrada los convierte en datos de De salida. salida. Y esos datos, como se interrelacionan, todos esos datos, todos los de entrada vinieron relacionados de alguna manera. Introduzca 3 números enteros. ¿Qué estoy metiendo? Datos enteros. ¿Cuál va a ser la salida? Tendré tal vez el mayor de los datos. Entonces, al hacer esa relación, nosotros decimos que entra información y Y sale sale. información. Exacto. Y ese es el principio de funcionamiento de un algoritmo. Y aquí yo tengo mi algoritmo. Ah, muy bien. Sí. ¿Ya? Esos datos me los proporciona el problema. Y los datos de salida también me los proporciona el problema. Por eso, cuando hicimos los primeros problemas, como ustedes se recuerda, poníamos datos y decíamos Datos. qué era lo que teníamos y qué era lo que no teníamos y que queríamos encontrar. Sí. Entonces, tenemos los datos de entrada. Y los de salida. Exacto. Ah, sí. Bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Nosotros tenemos, ya hemos dicho, diferentes modos de expresar. Diagramas de flujo, pseudocódigo. El diagrama de flujo intenta hacerlo más sencillo. Me dice, bueno,